desde hace un montonazo de tiempo nos sentamos frente a otra persona y charloteamos, y no sé si ella, la que la estoy viendo obviamente, con un marco verde de fondo súper lindo, tendrá matecito o qué toma. Ahí yo ya me estoy armando el mate también para charlotear con Candela Cerrone. ¿Cómo estás? Bienvenida, Candela. Ahí está el mate, muy bien. Estaba el mate, estaba el mate. Bueno, ¿Cómo están? muy ¿Bien? bien. ¿Vos cómo estás? Tratando de volver a la normalidad. Pero bueno, hace 15 días que bueno, que no sucede, pero bueno, pero está bueno también que no suceda, Obvio. porque quiere decir de que seguimos hablando de nuestras islas, así Exacto, que eso exacto. está bueno. Yo hace un ratito, antes del informativo de las 2 de la tarde, hice un poquito la introducción, un brevísimo reconto que te lo hago a vos de la misma manera, Candela, ¿no? Nada, lo que nos pasó a muchísimos, estar con el celular en la mano, mirando cosas de redes sociales y de pronto encontrarme con una mujer. Yo vi esto, ¿no? Mi cabeza vio a una mujer corriendo esos últimos metros con alguien que la está grabando, que la arenga, y vos que empezás con toda esa cosa de adentro, ¿no? Que yo rescato y decía esto, Candela. Vos estás corriendo esos últimos metros porque ya ves que tenés la meta ahí, que te falta nada, que estás llegando primera, que no sé si pensaste que ibas a ganar, pero sí que estabas llegando primera, y se te nota hasta en los brazos cuando vas corriendo, que te viene de adentro todo lo que decís en ese último tramito de la maratón. Bueno, tu apreciación fue tal cual lo que me sucedió a mí. Lo que viste es lo que me pasó. Eh, yo fui a buscar, si bien yo fui a buscar el triunfo, yo quería ganar ahí, Mm, pero quería ganar no desde el ego de deportista, sino que era la única forma que yo encontraba poder escuchar a Argentina ahí. claro, Porque ya teníamos limitaciones de que no podíamos vestir los colores, no podíamos tener insignias, bueno, un montón de cosas que hacían que digas, che, ¿cómo hago mm, para que se vea que estamos acá, ¿viste? Y bueno, la única forma que encontraba era ganándola. claro, Y en realidad no fue por eso que se visibilizó, no fue tanto por ganarla, sino porque otro argentino que conocí ahí, sí, de casualidad, se le ocurrió prender el celular para claro, filmar mi llegada claro, y capturó ese momento de emoción de los últimos, no sé, 200 metros antes de llegar al arco, que es donde yo aflojo tensión porque me doy cuenta que lograba lo que había ido a buscar, que claro, era ganar, y ahí se me vino el dedicárselos, quizás porque estuve contenida durante 3 horas y pico, no tratando de pensar en eso para que no irme de carrera, porque también es muy difícil correr si estás emocionado o sea, fisiológicamente se te complica. No claro. podés quebrarte, no podés emocionarte porque te saca de carrera. Y bueno, y a la vez también contenía desde la mitad de carrera que supe que seguramente me llevaba a la victoria femenina, entonces eso también me hacía tener más presión de que iba a suceder lo que había ido a buscar. Claro, claro. Sin imaginar que, como te dije al principio, al final gracias a ese video y a lo que dije, Mm. hoy 15 días después estamos hablando, porque si no seguramente hubiese quedado como una noticia de unos días de una argentina que ganó en el Día Internacional de la Mujer, en las islas, y bueno, y yo creo que quizás hubiese quedado ahí. Contame del maratón específicamente. Ahora después te voy a preguntar por vos, por tu vida y un montón de cosas más. Pero recién decías esto de que no podías llevar ningún color en alusión a la bandera argentina, ninguna insignia, nada representativo. ¿Eso qué era? ¿Una condición? ¿Formaba parte? Claro, eso, la persona que... Hay dos personas que facilitan comercialmente ir a las islas. Sí, Yo fui con Marcelo de Bernardis, un reservista del ejército que ajá, fue el primer argentino en correr en las islas. Esta maratón hace 20 años que se hace y 15 que está homologada, certificada como la maratón más austral del mundo. claro, Esto hace que las personas que están en su mayoría sean de varias nacionalidades,
y que van por ese atractivo, por correr el maratón más austral del mundo. Para nosotros, obviamente, es otra cosa. Sí. Es la excusa perfecta para poder entrar a nuestras islas. Y bueno, y me olvidé la pregunta. No, te preguntaba esto de las condiciones, ¿no? De lo del tema de las insignias. Nosotros no podíamos correr con insignias, ni colores, ni camiseta, nada. Eso hizo que cambie mi objetivo a querer ganarla. Claro. Porque al principio era ya poder correr ahí me parecía buenísimo, pero en el transcurso de los meses de preparación, cuando supe que no se podía esto, yo digo, ¿cómo se va a visibilizar que somos argentinos corriendo en nuestras islas? Y bueno, mi compañero de entreno, un alumno, amigo, Alexis Casco, quien preparó todo el maratón conmigo, en un momento me dijo, profe, no vas a tener otra que ganarla. Más presión todavía. No, tremendo, claro. Porque aparte, como me podrán ver, yo soy una corredora grande, o sea, yo no soy joven, tengo 48 años, estoy más cerca de mitad de siglo. Entonces, correr a esos ritmos, tratar de buscar las puntas y demás es cada vez más difícil. Pero bueno, se dio todo. Se dio los argentinos que estaban ahí que yo no conocía, que se fusionaron a ayudarme durante el recorrido, a filmarme, a ayudarme en la traducción durante las islas, porque mi inglés es casi nulo. Entonces, todos los argentinos parecía que nos conocíamos, que éramos familia. Claro. En el avión, nos conocimos en el avión en su mayoría, éramos 16 argentinos, 2 mujeres argentinas más participaron en la modalidad de posta. Esta carrera tiene la posibilidad de participar haciendo 10 kilómetros cada uno. Y esa es una buena excusa también para muchos familiares de caídos, de veteranos, para poder ir a las islas y poder ir al cementerio de Darwin, cosa que hicimos. Porque no solo, en el caso mío, fui a correr, sino que fui a conocer Malvinas en sus profundidades. En sus profundidades me refiero con respecto a nuestra historia. Obvio, claro. Yo estuve 4 meses preparando específicamente el maratón, pero en esos meses de verano traté de informarme, cultivarme, volver a escuchar cuanto podcast, reportajes en YouTube, todo lo que estudié geografía, digo, de las islas. Quise nutrirme lo que más pude para sacarle el mayor jugo a ese viaje que aparte me costó mucho a nivel económico. Y sí. Bueno, justo te iba a preguntar, no esto lo económico, pero desde que, porque si es un maratón que se corre habitualmente, no sé si todos los años, vos me dirás. Todos los años. Bueno, vos ya previamente ya tenías en tu cabeza pensado, me anoto, quiero estar, y cuánto tiempo antes de efectivamente ir, dijiste algo de 4 meses, pero desde que, voy, claro. ¿Cuánto tiempo estuvo en tu cabeza ya saber que ibas? Y en el 23 yo conozco casualmente que existía esta carrera. O sea, yo en el 2023 fue un año quiebre porque estuve muy, muy mal de salud, con una operación muy grande que no me permitió correr en todo el 2023 y que no se sabía si yo iba a poder volver a correr. Entonces era un año muy cargado emotivamente, contenta por haber sorteado el inconveniente físico, pero a la vez no sabía qué consecuencias iba a quedar. Y ese año yo no podía correr el Maratón de Buenos Aires, carrera que voy todos los años y que es una de las carreras en las cuales busco mi mejor performance, digamos, ¿no? Trato de seguir metiéndome entre las 15, 20 argentinas, defender mi categoría, bajar marca y bueno, esas cosas que solemos hacer los corredores o los deportistas. Pero, y otra en el año siempre la elijo tratar de correr en otro lugar de nuestra Argentina. Ese año no podía hacer nada. Entonces fui a acompañar a mi alumnado a esa carrera. Yo soy profe de educación física y tengo un grupo de corredores aquí en Pinamar. Y bueno, la miré de afuera. Pero en ese momento dije, yo no me puedo quedar acá parada 4 horas, 5,
viéndola, era como una impotencia. Yo estaba totalmente fajada de forma abdominal por la operación y demás, y podía caminar. Entonces dije, bueno, voy a hacer la maratón al revés. Desde el primer keniata etíope que sale y voy viendo todos los que participan en contramano. Y así fue. Despacito con mi caminata hasta llegar al último. Y ahí me encuentro con dos soldados del ejército marchando, cerrando el maratón. Y ahí es que me acerco a preguntar qué estaban haciendo y ahí me entero que uno de ellos era Marcelo de Bernardis, el primer argentino que había corrido en Malvinas. Y ahí me cuenta que estaba marchando porque no podía correr y era su maratón número 42 y la quería hacer igual. Y a mí me voló la cabeza ya de que me diga que tenía 42 maratones hechas. Y después yo le pregunto, de todas las que hiciste, ¿cuál es la que más te gustó? Y me dice, la que sigo haciendo y repitiendo, que es Malvinas. Wow, y ahí me entero. Wow. 2023. Del 2023 a este año tardé en poder hacer factible, efectivo el ir. Claro. Y un año no, en noviembre del año pasado me confirman, porque vos tenés que hacer una solicitud que querés ir a participar de la carrera y demás, y te tienen que aceptar. Sí. Y bueno, en noviembre me avisan de que me habían dado el ok a mí y a los otros argentinos que habían presentado y que podía ir a correr. O sea, es que a partir de ahí, de ese noviembre, tenía el foco puesto a este marzo. De Bernardis me dice, este año tenés que ir sí o sí, porque otros años él me había vuelto a invitar, él lleva a gente comercialmente allí, y me dice, este año tenés que ir porque es el Día de la Mujer que se corre, me dice. Justo cae 8 de marzo, me dice. Y bueno, y ahí ahorramos en mi familia para hacer efectivo esto, que, como les digo, son 3 vuelos. Porque tenemos que hacer Ezeiza a Santiago de Chile, Punta Arenas, que es en el sur de Chile, y de ahí otro aéreo a las islas, claro, que llegás al aeropuerto militar de ellos. No llegás no hay un aeropuerto comercial. Ese momento, Candela, el avión, por Dios, ay la cara, porque yo la tengo por Zoom, Candela, estoy viendo. Ese momento cuando sabés que desde el aire vas a poner los pies en esa tierra. Y yo tenía mucha intriga durante los últimos meses si yo iba a sentir que estaba en la Argentina. Era una pregunta que me hacía yo, personalmente. Todo el tiempo decía, yo sentiré, me daré cuenta que estoy como cuando voy a otra provincia. Y cuando llegamos, el primer impacto es no, porque llegás a la base militar de ellos. Entonces es un lugar re hostil, súper obviamente militarizado, con tanques, con soldados armados, con hangares y hangares y hangares, y mucho tiempo tardás en salir con el transfer de todas esas instalaciones. Sí. Entonces íbamos en este transfer con otros más, eran 2 transfer con repartidos el vuelo de los argentinos que llegábamos, y yo me empecé, a pegar al vidrio del transfer como los chicos cuando están por llegar a un parque de diversiones. Yo quería ver Malvinas y automáticamente cruzamos ese lugar de película con el alambrado, el alambrado ese redondo, circular, sí, arriba, todo así tal cual las películas. No te dejan filmar, no te dejan sacar el celular, nada ahí, hasta que salís de la base militar. Y cuando salí, lo primero que vi, dije, la Sierra de Balcarce. Wow. Miré para el otro lado, sí, era Tandil. Era empezar a encontrar pedacitos de nuestra Argentina reducidos en las islas. Era re loco, era todo familiar lo que yo veía. Después, no ese día del transfer, pero a medida que iba recorriendo la isla, era ver la Pampa, ver las playas de Quequén o de Necochea, ver... era todo familiar, excepto cuando llegás al puerto argentino. Y eso es una patada al corazón. ¿Por qué? Porque es todo inglés, es Londres en chiquitito, es todo arquitectónicamente, las veredas, los buzones, la arquitectura de las casas, claro. Todo es muy inglés. Claro. Y ahí es como,
Y creo que eso también sumó a mi sensibilidad en la carrera, porque la carrera terminaba ahí, Claro, exacto. en ese recorrido con un casco tan de ellos en Mm, nuestro territorio. mm. Y bueno, creo que todo sumó a eso también, ¿no? O sea que, y aterrizaste, Candela, y Y a- ¿quién te acompañó? ¿Alguien? no, yo fui Solita. sola. Yo fui sola con quien me llevaba, que es quien me conectó a Sí, todo esto, sí, Marcelo de Bernardis, y ahí nos conocimos en el aéreo claro, con todos los charlando. argentinos Claro. que iban a la carrera. Mm. Y de ahí que Es más, aterrizaste esos que me filman sí, estaban alojados en el mismo lugar que estaba yo alojada y pasaron a ser familia. y claro, ¿Viste obvio. eso? Muy argento. Y sí, ¿Viste? Así, y sí. todo, me ayudaron en todo, me facilitaron todo. Conocí también a otro chico que ya lleva 15 veces corriendo en Malvinas, que es un médico de La Plata, Leandro Hidalgo, que lo trato de nombrar todo el tiempo porque él tiene un conocimiento impresionante de nuestra historia en las islas. Wow, ya me lo Que anoté, va sí. año, no tiene ninguna conexión ni con familiares caídos, ni con veteranos, ni con las fuerzas, ni nada. Yo le digo, es un civil raso, un deportista, un amante del deporte que el año pasado cruzó con otro argentino por primera vez el estrecho de San Carlos, que es el estrecho que une las dos islas. Sí. Y bueno, y él sabe un montón y nos acompañó en un montón de recorridos que hicimos post carrera, a recorridos de guerra, hicimos el ascenso a los montes donde se ocurrieron los momentos más cruentos de nuestros soldados. Entonces, bueno, es como que di también con las personas correctas para empaparme de nuestra historia. Claro. ¿Y llegaste y cuándo corriste? ¿Cuándo fue el momento de correr? Llegamos un sábado, el domingo corrimos, o sea, porque nosotros tuvimos que hacer viernes noche en Punta Arenas, Sí, Chile. sí. Eso también, se llegó a la carrera con un desgaste terrible de aeropuertos, de aéreo, de tensión, ¿no? Todo fue distinto. Y bueno, pero se dio más de lo que yo fui a buscar. Porque yo, la única, digo, herramienta que tengo es el deporte. Mi única arma es el deporte. Es lo único que medianamente sé hacer. Entonces, yo quería ir a que se escuche. Mi único objetivo era que se escuche Argentina en nuestras islas y poder conocer nuestra historia en primera persona, estar ahí. No, a mí no me conformaba ni lo que me contaron, ni lo que leí, ni lo que escuché. Yo quería verlo. ¿Y qué te dijeron en la previa de cómo iba a ser hacer todo ese circuito, no? Tanto, te lo pregunto, tanto desde lo geográfico, el terreno en el cual fuiste corriendo, que imagino no habrá sido el mismo toda la carrera, muchos kilómetros, y además desde lo meteorológico, ¿no? El clima, Claro. 8 de marzo. Yo, bueno, lo que había averiguado era, para tener más o menos una idea desde lo deportivo, era que como el circuito tiene altimetría, desnivel, tiene muchísimo viento, porque es desértico, no hay Claro, ningún tipo claro. de reparo. Bueno, esto hacía que más o menos se le calculara, decía, a tus ritmos de maratón habitual, 15, 20 minutos más de lo que solés tardar. Ujú. Entonces yo ya sabía que, bueno, el ritmo de carrera iba a tener que ser otro, pero con lo que me encontré allá, que no lo había tenido en cuenta, es que corres muy solo. ¿Por qué? Porque en ese recorrido de 42 kilómetros solo hay 80 corredores. Es una maratón muy chica, porque para todo el mundo, para nosotros es complicado llegar, imagínate para el resto del mundo Y es el sí, fin del mundo literal. y sí. Entonces, hay de un montón de países, pero todo es poquito. Entonces, cuando vos largás la carrera, ya al kilómetro 3, 4, empezás a correr solo, porque no hay pelotones como en otras carreras, que vos tenés varias personas que corren en tu ritmo, entonces vos podés pegarte a ese grupo, hacer para tirar juntos, o yo corrí muy sola, divisando todo, porque yo ya más o menos el kilómetro 4 me despego de la inglesa y me arriesgo allá a quedarme en punta sin conocerla tampoco, porque yo deportivamente no sabía en cuánto corría, qué corría.
eso también es otra característica de esta carrera, a diferencia de otras que uno corre acá, que más o menos sabés quién puede llegar a ir, Claro. conoces tus contrincantes, conoces el nivel, sabés a qué podés apuntar y a qué no. Acá era todo desconocido y me encontré con eso, corriendo muy sola. Entonces yo trataba de que no me invadan pensamientos que me emocionaran, porque me iban a sacar aún más de carrera. Y lo único que divisaba, pero no podía alcanzarlo, eran los 3 primeros que tenía adelante, que eran 3 soldados ingleses. Mirá. Que bueno, que en la carrera fueron muy cordiales conmigo. De hecho, cada vez que en los retomes me cruzaban, se sorprendían y me alentaban, tenían buenos gestos. Yo no sé si se sorprendían porque era mujer o porque era grande de edad. No sé qué, pero yo notaba su sorpresa. Y quizás porque también esperaban que sea la otra chica inglesa la que vaya primero, que era su coterránea de Obvio. ¿De ellos. qué otros lugares había Eh, corredoras, Cande? ¿De qué y otros? había postas de Uganda, de Holanda, había mucho de holandés. Después la isla está con mucha población filipina por la pesca. Mirá. eh, Ah, Chilenos, porque viven muchos chilenos. Es más, hay muchos isleños casados con chilenos. Eh, pero bueno, éramos pocos cuando te empezás a y desparramar sí, en esos obvio. kilómetros. Obvio. Por eso, bueno, corrí muy sola, que por momentos también me hacía acordar a la pandemia, me llevaba así a recuerdos eh, de mucha soledad, que después se replicaron en los días subsiguientes en la isla, porque después nosotros hicimos muchos recorridos de guerra que es alejado del casco, entonces con mucho silencio, con mucha soledad, con mucho dolor, porque cuando vas a lugares con conocimiento de qué sucedió en ese lugar donde estás pisando, se dimensiona y se siente mucho más todo. Entonces, bueno, también me sorprendió, era un lugar que sí conocía visualmente y que había visto mucho, que era el cementerio nuestro de Sí, Darwin, sí. y sin embargo me pegó muchísimo peor de lo que yo esperaba. Y eso que era un lugar que visualmente lo conocía, sabía lo que iba, sabía cuántos caídos había, sabía todo, Sí. pero el llegar fue totalmente distinto. Fue, primero porque no me imaginé que la porción de tierra que nos habían dado para poder enterrar a nuestros caídos era en ese lugar, Mm. en en la lejanía total de las islas, sin calle asfaltada. O sea, todos los lugares a ir en la isla están asfaltados, excepto para ir al cementerio nuestro. Teníamos 1 hora 40 De ripio, de sí. calle de ripio Sí. para poder llegar. Y una vez que llegamos, estacionás lejos de donde están ellos. Entonces ya nunca me imaginé, primero que estaba ese cementerio montado en la nada como en una pampa enorme. Y el día que fuimos encima era re malvinense, nada que ver al día anterior, era nublado, llovizna, mucho más viento que el día anterior, lo que lo hacía aún más triste, ¿viste? Todo más. Y bueno, y cuando iba llegando empiezo, aparte del viento, a sentir un sonido que no identificaba que era, un sonido distinto a todo. Mm. Y cuando me voy acercando me doy cuenta, con los 11 que estábamos, en un silencio sepulcral, cada uno con una historia distinta ahí en la isla, vemos que ese sonido, veo yo, que ese sonido eran los rosarios. Sí, me Todos imagino. los rosarios Mm. que tienen las cruces, que tienen entre 10 y 20 rosarios cada uno puesto. Imagínate eso sonando en la cantidad de tumbas de nuestros soldados que hay. Fue ese sonido, tardé muchos días en no angustiarme recordándolo, porque Claro. no sé, fue distinto a todo lo que había ¿Qué te escuchado, ¿viste? parece? ¿Qué te Era parece? como una cajita ¿Qué te musical parece? triste, Y ¿viste? sí, Era, se lo he escuchado mencionar a alguna madre, eso del sonido de los rosarios, porque claro, mira, yo no lo había tan escuchado abierto, nunca. tan abierto, no, y bueno, nada, a mí me pasa lo mismo, ¿no? Es como que pienso en el cementerio, en todo ese
lugar abierto, ¿no? Y ahora uno dice afortunadamente, ¿no? Pero no es afortunadamente ni mucho menos por suerte, sino la tarea titánica que han hecho aquí desde la Fundación No Me Olvides con el equipo antropológico forense para que esas cruces no digan más soldado argentino solo conocido por Dios y ahora lleven el nombre y sea solamente el puñado de una mano de las personas, no sé cuántas exactamente quedan sin todavía su nombre. 4, ¿no? ¿Viste? 4. Me recorrí todo Sí. uno por uno y conté, quedaban 4 Sí. soldados CNN aún sin poner su nombre. Tremendo. Contame de vos, Candela. ¿Vos naciste en Berisso, puede ser? Mirá, sí. Gracias a esto se supo, mira, yo hace 24 años que vivo en Pinamar. Sí. Y toda la gente de Pinamar me cree marplatense, porque yo me crié, o sea, me desarrollé, estudié, todo en Mar del Plata, tengo mis padres allá. Ay, no me digas, ¿les dijiste que ibas a salir por la radio? Sí, están escuchando. Pero les mandamos un beso. Están escuchando Mirta y Titi. Y tengo un hermano también que está allí. Entonces yo nací en Berisso y de muy chiquitita, a los 10 años, me fui a Mar del Plata. Entonces yo siempre digo que Mar del Plata es la ciudad que a mí me enseñó a correr. Porque yo ahí confirmé y descubrí que lo que más amaba de todos los deportes que había hecho y vivenciado era correr. Y después aparte tuve la suerte de estar en una ciudad que fue sede de los Panamericanos. Entonces los Panamericanos a Mar del Plata le dejó un montón de cosas más allá a través de las instalaciones, porque semejantes instalaciones auspiciaron para fomentar aún más el deporte en la ciudad. Y entonces muchos más niños nos volcamos al deporte, ¿no? Yo aparte soy hija de profesora de educación física que trabajó en el CEF toda su vida, entonces para mí, después de salir de estudiar, mi Mariano Moreno, yo me iba al CEF, vivía muy cerca, entonces estaba todo el tiempo en contacto con el deporte. Pero como te digo, a los 15 años descubrí que era lo que más me gustaba, a la vez también, mirá si seré grande, que cuando se inauguraron los Juegos Bonaerenses... Deja de decir que sos grande igual, deja de decir que sos grande, que yo tengo 46 y me estás haciendo sentir grande a mí también. Basta, por favor, ubicate, querida, estás muy bien. Yo soy del 77, y claro. Sí, somos hijas de la dictadura nosotras, en un día como hoy además charlando con vos, ¿no? Y nacida yo en Berisso. Y bueno, toda mi familia está en Berisso, La Plata, Ensenada. Me imagino. O sea que bueno, así que yo soy, en algún diario vi que decía y me gustó, nacida en Berisso, criada en Mar del Plata, vivida en Pinamar. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegas a Pinamar? ¿Cómo llegas a Pinamar? ¿Por qué? Porque me enamoro en Mar del Plata, de un porteño que había ido a trabajar a Mar del Plata, al hotel donde yo trabajaba como profe, sí. RCT, allá pasando Manantiales, hermoso, sí. Era profe ahí, y él fue a hacer un trabajo de marketing, nada que ver, nos conocimos, nos enamoramos, y a los 11 meses nos casamos. ¡Wow! Pero él le surgió un trabajo en Pinamar. Estamos hablando 2001, se caía el país de la rúa en helicóptero, o sea, para que la gente se sitúe. Sí, pasaban cosas, sí, pasaban un montón de cosas. Un montón de cosas. Y bueno, así que yo en ese momento me acuerdo que no sabía qué decirle a mi papá primero. Sí, que me iba de Mar del Plata, que renunciaba a mis trabajos, yo ya trabajaba, yo ya estaba recibida, tenía horas en el EMDER, trabajaba, no sabía decirle que renunciaba a mi trabajo o que me casaba, no sabía, todas las noticias eran terribles para él. Y bueno, y así fue que vine para Pinamar, y hoy es el lugar que más llevo vivido, tengo 48 años, 24 años viviendo acá, y es el lugar que elegí, es mi lugar en el mundo. Amo Pinamar, acá nacieron mis hijos. Acá... ¿Cuántos hijos tenés, Cande? ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Miranda, de 20 años, y Salvador, de 19. Ambos hoy estoy en el típico estadio del nido vacío, porque se fueron los dos a estudiar, y bueno, Miranda está en Buenos Aires,
estudiando una doble titulación de Economía y Finanzas, y mi hijo está en el CENAR porque él pertenece a la selección argentina de atletismo. Ah, mirá, o sea que Y uno de los dos sí siguió con la línea del no, deporte. en realidad todos, porque mi marido también empezó a corre trail desde que me conoció, Qué bueno. digamos, dejó el rugby y se fue a la corrida. Mi hija también corre, más de forma recreativa, pero corre, entrena. Los 4 corremos, cada uno con una orientación y un objetivo quizás distinto, pero todos ligados a este deporte. Así que para mí, que este deporte, a mí este deporte me llevó a un montón de lugares, a conocer infinidades de personalidades que me sumaron un montón a mi vida, y a esta etapa de mi vida que quizás uno piensa que deportivamente ya va decayendo, me abrió las puertas a ir a Malvinas. A mí este deporte me hizo entender aún más y comprender y valorar más una parte de nuestra historia. Entonces tengo que ser una agradecida otra vez más al deporte. Yo con algún colega tuyo en algún momento mencioné que cuando me decían, ¿qué te motiva a ir? Y nada, yo quiero escuchar a Argentina ahí, ¿viste? Yo no puedo recuperar las islas, digo yo, ¿no? No tengo las herramientas para recuperar las islas. Pero después digo, me di cuenta, y un poco ya estando ahí y con lo que pasó, que uno a veces de sus pequeños lugares, con sus pequeñas herramientas o sus pequeñas armas, puede cambiar cosas, puede. Yo hace 4 años me acuerdo, ¿te acordás en la euforia del Mundial? Sí. Que ganamos, ¿verdad? Y estaban toda una generación de niños cantando Los Pibes de Malvinas, que jamás olvidaré, arengando, todo el mundo cantaba esa canción, y muchos chicos, yo como docente empecé a observar, que empezaban a preguntar, che, ¿quiénes eran los Pibes de Malvinas? Porque hay toda una generación, vos porque como yo empezamos la primaria con la historia de la guerra, pero después, pasados los años, pasados también los gobiernos y las distintas miradas y orientaciones. Ay, no, se le cortó, me muero, acabo de verla desaparecer de la pantalla, me caigo y no me levanto. Bueno, lo que se cayó fue la transmisión. Impecable. Las videollamadas de qué? Zoom duran 40 minutos. Ay, ¿cuánto vamos? 40 minutos. Sí, Bueno, un poquito menos. Se va a tener que volver a conectar. Un poquito menos. Se va a tener que volver a conectar. Bueno, y tenés 40 minutos de nuevo. Increíble. No, pero no arrancamos a las 12 en punto. Qué picardía. Para el que recién se engancha, menos me dice Carpi. Estábamos charlando con Candela Cerrone a través de Zoom. O sea, yo estoy acá compenetradísima en la pantalla escuchando, porque bueno, nada, me pareció que estaba increíble contar la historia de esta mujer dedicada a la educación física, al entrenamiento del atletismo como pasión, y haberse puesto como meta de superación, de algo por hacer, y que no quería dejar ahí en pendiente correr este maratón del pasado 8 de marzo en las Islas Malvinas, ¿no? Y bueno, ganarlo, nada más y nada menos que ganarlo. Así que desde la ciudad de Pinamar, ahí la teníamos conectada, no sé si tendrá chance de volver a conectarse, como por lo menos para poder hacer un cierre bonito y agradecerle en persona este tiempo gentil que nos ha dispensado, por lo que veo, con una jornada también súper linda en Pinamar, soleada, porque ahí tenía una enredadera de fondo re linda al aire libre, así que está bueno. Yo le estoy chusmeando el Instagram. Sí. ¿Cómo es? Cande.cerrone. Ajá. Porque viste que habló del marido, de los hijos. Bueno, digo, a ver quiénes son. El marido es Sebastián Lucero. Sí. Seba Lucero Ran. Ajá, su claro, usuario. Y sí. Y la hija es Miranda, que ella la nombró. Sí, y Salvador el hijo. Sí, y el hijo estoy buscando acá. Bueno, hoy estoy chusmeando acá historias, estuvieron corriendo ahí en Pinamar. Feriado corriendo. Runners Fox Pinamar. Qué un grupo bueno. de 15 personas también corriendo ahí en Pinamar. Qué espectacular. No te atiende, capaz que se quedó sin batería, y es muy probable que se haya quedado sin batería. Bueno, tranqui, si nos podemos volver a comunicar, como por lo menos para agradecerle, buenísimo, y si no, ojalá lo hayan disfrutado. Me parece súper valioso esto de, me lo puse acá, dice ella, pero no conforme con ir con la historia ya sabida, preguntó más cosas, quiso saber.
lo sintió en primera persona. Yo ya compartí el momento ese final en el que ella va corriendo y se le nota que le viene, ¿viste? De acá, empujado del fondo de las tripas, el deseo de llegar y que además, el deseo de llegar y además de ver que se está concretando eso con lo que en la previa viajó. Que era, bueno, para poder escuchar la palabra Argentina voy a tener que ganarla, y la tipa fue y lo hizo, así que nos representó más que bien.